¿Qué vas a hacer, Oscar? La relación de una pareja en Mar del Plata, Argentina, termina en tragedia. Estaba plenamente convencida de que había sido el autor material de los disparos que quitaron la vida a la señora Martín. Verón era un frío asesino que había ultimado a su esposa y después, para simular este homicidio, se habría autolesionado. ¿Es Óscar Verón el verdadero responsable del homicidio de su concubina? La ciudad de Mar del Plata, ubicada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, es uno de los principales destinos turísticos de Argentina. Yo había salido a pedalear y había vuelto medio tarde, ¿no? Me tomé unos mates ahí y al rato me dice, te voy a hacer un regalito que ninguna mujer te hizo. ¿Qué haces, Silvia? Se te puede escapar un tiro. Te voy a matar. Pará. Pedí que me dejaran pasarlo a ver a terapia, porque él estaba en terapia. Y bueno, yo cuando lo veo a él, yo lo vi tan mal, estaba más muerto que vivo. Mientras Óscar Verón se debate entre la vida y la muerte, su compañera sentimental de los últimos años, Hilda Martín, ha fallecido. Esta señora presentaba dos impactos, uno en el pecho y uno en la sien izquierda. De acuerdo a la experiencia, a la lógica y a lo que me estaba diciendo el perito, especialista en la materia, si los dos disparos eran letales, imposible que se los hubiera hecho la propia víctima. El sábado vengo a buscar el asado. Bueno, yo te lo dejo listo. Venís a la mañana, a la tarde. Mario, Hola, ¿qué tal? Buen día. Hilda Martín y Óscar Verón, ambos separados, se conocen en la carnicería del cuñado de este. Te presento, Hilda, mi cuñado. Mucho gusto. Luego de varios meses de relación, deciden vivir juntos. Óscar se ganaba la vida como jardinero municipal. Hilda, entre tanto, era ama de casa. Hilda era una persona muy nerviosa, siempre tenía problemas. Nosotros éramos vecinas. ¿Nos vamos a casa? Las parejas no le duraban a ella. Siempre estuvo en tratamiento con doctor psiquiátrico. Ella contaba siempre sus problemas y siempre los problemas que tenían era a causa, digamos, del carácter de ella, ¿no? Un carácter bastante explosivo era. Sí, se enojaba mucho. Ella era siempre la que mandaba en la casa. Algunos testimoniales dicen que la pareja últimamente se estaba llevando muy mal. Mira cómo quedó todo, la cocina está hecha un asco. Ya venís y me rompés la p***, déjame tranquilo. Y también, si bien no se trató puntualmente el tema, era que se podrían separar y que habría una discusión con respecto al domicilio, de quién era la casa o esas cuestiones. Yo no quiero darte nunca más a vos, querida, tómatela. Ella lo celaba demasiado. Él no podía ir a una carrera de bicicleta si no iba con ella. Él no podía, digamos, estar en un grupo con amigos porque ella no quería. Entonces era como que ella lo ladeaba de todas las amistades, ¿no? En todos los hechos criminales siempre hay un motivo para cometerlo. En este caso no había motivo alguno para que Óscar Verón hubiese tratado de asesinar a su concubina. En la ciudad argentina de Mar del Plata, una mujer muere al recibir 2 impactos de bala. Óscar Verón, concubino de la Occisa, también resulta gravemente herido durante los 2 sucesos. Después de estar internado varias semanas en el hospital local, Verón es dado de alta. Cuando él se repuso, lo llevé a mi casa porque necesitaba mucho cuidado por la operación que tenía. Al cabo de varios días y de manera voluntaria, Verón acude a las autoridades con la intención de cooperar en el esclarecimiento de la muerte de su expareja. Yo me vengo a dar la dirección donde yo estoy por si me necesitan para algo. Tráelo. Yo estoy viviendo en la casa de mi hermana en este momento, digo yo. Y bueno, y ahí dice, bueno, pasá para el fondo. Pasé para el fondo y me agarraron me sentaron ahí y dice, vos la mataste, me dice uno. Cantá, dice, si ya está, ya hiciste la cagada, cantá. Yo no maté a nadie, le digo. Había elementos que me llamaban mucho la atención. Si usted analiza 2 disparos mortales
el arma lejos del cuerpo donde yacía la víctima y el arma con seguro, era imposible de que la misma víctima hubiera efectuado los 2 disparos que le quitaron la vida. A mí no me interesaba mucho el disparo que tenía Verón. Podría, o lo intuía como una discusión que podría haber ocurrido en la pareja. A mí me interesaba que teníamos una oxisa en la cual ninguna de las circunstancias estaban como para que ella se hubiera podido hacer los disparos. Cantá, Verón, vos la mataste. La cagada ya la hiciste, así que ahora cantá. Yo porque ir preso si yo no hice nada. Vos la mataste. No, sí. Vos la mataste, empezó. Yo no maté a nadie. Bueno, te tenés que quedar. Marta Verón, hermana del detenido, contrata los servicios de un reconocido abogado. Él corría carreras de ciclismo, ya había corrido varios triatlones. Me había hecho una imagen de Oscar Verón, de una persona muy fuerte físicamente. Cuando fui a la seccional cuarta de policía y me encontré con una persona inclinada sobre sí mismo, arrastrando los pies con unas zapatillas muy gastadas y tomándose la cintura, le había sido herido en el estómago y esta bala había hecho un recorrido caprichoso, había dañado muchísimos órganos, o sea que estaba en un estado terrible de salud y en condiciones propias de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, absolutamente insalubres y en condiciones inhumanas de detención. Para mí fue verlo ahí atrás de las rejas, fue muy doloroso. Verlo ahí con tanta suciedad, un baño que iban todas las personas que estaban ahí, que era nada más que no había ni inodoro ni nada, todo así nomás, todo sucio. Yo comienzo a hacer la defensa de Oscar Verón, plantea una serie de impugnaciones en cuanto a las formas en cómo estaban realizadas estas pericias. Sabía que las pericias o bien se habían hecho en contra de Verón por algún motivo, o bien por la impericia que solemos ver quienes estamos en esta profesión, de los peritos que estaban a cargo de la investigación. Al iniciar la defensa de Verón, Julio Razona pretende demostrar que algunas de las pruebas periciales efectuadas como el dermotest puede que no sean suficientes como para incriminar a su cliente. En las manos de la víctima no se encontraron restos de pólvora. En cambio, en el dermotest que se le hace al imputado se encuentran restos de pólvora. Una de las pruebas más habitualmente utilizadas para recuperar restos de pólvora es llamada el dermotest, que utiliza parafina que se deposita sobre diversas superficies y a partir de ahí se obtienen estos restos. Algunos laboratorios forenses han descartado el uso de la misma por los errores que puede haber y la mala interpretación de los resultados. Verón era un hombre que trabajaba de jardinero. Su profesión indicaba que bien podía tener sus manos contaminadas con una sustancia que diera un falso positivo. El juez de la causa desecha la prueba de dermotest y ordena la excarcelación inmediata de Verón por falta de pruebas. Al analizar los elementos de cargo, la pericia de autopsia, la pericia balística, el lugar de los disparos que presentaba la víctima, apelo ese sobreseimiento. La fiscal insiste que basado en el peritaje disponible, era imposible que la oxisa hubiera podido dispararse a sí misma. Estaba plenamente convencida de que había sido el autor material de los disparos que quitaron la vida a la señora Martín. La Cámara de Apelaciones hace lugar al recurso presentado por la agente fiscal y revoca la decisión del juez. Verón vuelve a ser detenido. Verón tenía absolutamente todo en contra. Todas las pericias eran coincidentes con que Verón era un frío asesino que había ultimado a su esposa y después, para simular este homicidio, se habría autolesionado para llevar a equívocos a los investigadores. Todo eso surgía del expediente. En Argentina, Oscar Verón espera en la cárcel la llegada del juicio que puede encontrarlo culpable del homicidio de su pareja. El peritaje realizado indica que después de asesinar a su concubina, este jardinero de Mar del Plata se dispara a sí mismo con la intención de despistar a las autoridades. Todas estas pruebas periciales
chocaban contra el relato de Oscar Verón y además contra esa primera impresión personal que hacía que yo no tuviese la menor duda que Verón no había asesinado a su mujer. Por el contrario, era una víctima de ella y que estaba pagando con una detención preventiva un error de los investigadores. El abogado defensor cuestiona la distancia y el trayecto del disparo que supuestamente Verón se hace a sí mismo. ¿Por qué el disparo no había ingresado por el frente, por el estómago, sino por un costado? Porque él, para tratar de eludir el disparo y de distraer un poco a su mujer, él le invitaba a acostarse y se giraba para un lado y para el otro tratando de distraerla. Cuando estaba girado para un costado, recibe el disparo. A petición de la defensa, los peritos intentan establecer si la distancia a que fue efectuado el disparo recibido por Verón es mayor o igual al alcance de su brazo. Cuando se sospecha que una persona se ha disparado a sí mismo con un arma de fuego, hay un presupuesto básico y es pensar que no puede hacerlo desde una distancia que sea superior a la longitud de su brazo. El disparo a corta distancia se evalúan 3 cosas. Primero, ahumamiento. Segundo, la quemadura. Y tercero, el tatuaje. A distintas distancias se van a encontrar las 3, a otra distancia se van a encontrar 2, y a otra distancia se va a encontrar 1. Y en otra distancia no se va a encontrar nada. Expertos en balística hacen pruebas para tratar de determinar la distancia del disparo que presuntamente Verón se hace para despistar a las autoridades. Entre tanto, el acusado y su hermana hacen todo lo posible para convencer a las autoridades que la Oxisa tenía una adicción enfermiza con las armas de fuego. Ella siempre andaba con su carterita colgada, tenía siempre su pistola ahí adentro. Y a mi hermana no le gustaba eso. A donde ella iba, llevaba su arma. Ella tenía 2 armas, tenía un revólver y una pistola Versa. Una vez andaban los perritos ahí, digamos, en celo, ¿no? Entonces ella miraba por la puerta, por la mirilla. Se caminaba y tiraba. Mató un montón de perros. Por eso le decían la Pepita la pistolera. Convencido que su defendido es inocente, Julio Razona pide una reconstrucción de los hechos antes del juicio oral. Pedí la reconstrucción para probar que la hipótesis de los peritos era errónea porque había un montón de circunstancias que rodeaban al hecho que eran muy puntuales que solamente se podían demostrar mediante la reconstrucción. En Mar del Plata, Argentina, Hilda Martín muere luego de recibir 2 disparos. Su esposo, único testigo del hecho, está acusado del homicidio. La reconstrucción de los hechos es su última oportunidad para demostrar su inocencia. Al ingresar al lugar, todos advertimos que los croquis, las pericias planimétricas que estaban acompañadas en el expediente, no estaban hechas de escala. El lugar donde trascendieron los hechos resultó ser más reducido de lo que constaba en el expediente de los peritajes originales. Una vez desestimados los croquis originales hechos en la escena del crimen, la reconstrucción se centra en determinar cómo Verón recibe el disparo que lo deja gravemente herido. Había docenas de vecinos, así que nadie supo decir quién había tocado el arma. Todas las tareas periciales llevadas a cabo en base a un lugar contaminado, trajo las consecuencias estas nefastas para Oscar Verón. Usted la posición ahora. Fuimos viendo que, por lo menos, lo que se trasuntaba en ese momento, como que había ocurrido en el hecho, no tenía relación con las constancias que teníamos en el expediente. A pesar de las objeciones de Julio Razona, una prueba incrimina de inmediato a su defendido. Las pruebas de deflagración con el arma homicida eliminan otro obstáculo sobre la presunta culpabilidad de Verón. Quedó descartado categóricamente que Verón no se pudo haber hecho el disparo. ¿Por qué? Primero, porque la distancia fue mayor a los 50 centímetros. El largo de brazos, la envergadura de Verón, no podía de ninguna manera tomar el arma y realizarse el disparo en esa posición. Estar recostado sobre la cama y moverse de un lugar al otro en la cama era muy gráfico, era mucho más gráfico que hablando. Se demostró que Verón había girado su cuerpo y que el disparo había ingresado por el costado de su cuerpo. Descartada la posibilidad que Verón haya podido dispararse a sí mismo, Razona tiene ahora que explicar cómo Hilda Martín recibe 2 impactos de bala.
quedó demostrado científicamente que el disparo en el pecho no era invalidante. El disparo en el pecho le dio la sobrevida suficiente a la víctima como para hacer como hizo, dispararse en la sien. Si no toca centros nerviosos superiores, puede caminar, puede andar. En el caso, de acuerdo a lo que yo pude observar y de acuerdo a lo que vi en la operación de autopsia, la secuencia del disparo para mí fueron primero en el tórax y después en la cabeza. El último obstáculo que falta para comprobar la inocencia de Óscar Verón es determinar por qué en las manos de Hilda Martín no se habían encontrado restos de pólvora. No todas las armas dejan resto de pólvora, menos aún las pistolas en buen estado de conservación y uso. Se había demostrado que Hilda Martín era una asidua concurrente al tiro federal y que gustaba de las armas, así que indudablemente el arma estaba en buen estado de uso y conservación. El arma que se utilizó era una Versa calibre 22, era una pistola y por lo tanto no da restos de pólvora con respecto al que efectúa el disparo. Ante las evidencias científicas recabadas durante la reconstrucción, la agente fiscal Susana Kluka no tiene otra alternativa que retirar todos los cargos. Lo hago porque estoy plenamente convencida de que las circunstancias en que rodearon el hecho no habían sido como yo leí y con los elementos de cargo que yo tenía, sino como lo había dicho Verón y como se aclaró después con los distintos peritos en el juicio oral. En criminalística no se puede afirmar nada que no se pueda demostrar. Podemos decir que es necesario partir de la verdad, de los hechos objetivos. Si yo parto de premisas equivocadas o erróneas, voy a llegar a una conclusión falsa, necesariamente. Tuve 500 días preso. Y para mí que era una emoción muy grande, ya no tenía palabras yo. Cuando yo alcanzo a él a abrazarlo, yo lo primero que le pido a él, vamos afuera. Porque yo lo que quería que él estuviera libre afuera, que estuviera el sol, porque él donde estaba no veía sol, no veía nada. No veía nada.